Inquilinos de un fondo de inversión en Madrid temen una oleada de desahucios en los próximos meses. El Sindicato de Inquilinos de Madrid, que defiende a las familias afectadas en un inmueble de Alcorcón, señala que el fondo ha duplicado el precio del alquiler con motivo del término de contrato. François Congosta, ¿has podido hablar con ellos? Sí, efectivamente. Este martes 6 de junio, una familia que habita una vivienda social en Alcorcón acudía a juicio para defender el derecho a una vivienda digna frente al fondo de inversión Blackstone, propietario de los inmuebles. Víctor Palomo, que es abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ayuda a esta familia y a otras del mismo inmueble, ha explicado que la familia habita un bloque de vivienda social que fue comprado por el fondo de inversión y que esta entidad ha enviado un burofax a los inquilinos para decirles que expira el contrato de alquiler actual y que el futuro alquiler será más alto. Pues aquí estamos hablando de varios bloques de vecinos y vecinas que accedieron a esas casas mediante una renta social, ¿no?, de vivienda de protección pública, que más o menos llega desde el 2017 y que Blackstone, mediante su empresa matriz aquí en España, Fidere, compró esos bloques de vivienda a un precio muy barato y ahora, a día de hoy, ha mandado un burofax de rescisión de contrato a más de 40 familias, indicando que ya hay una expiración del plazo y que si quieren mantenerse las viviendas tienen que abonar el doble de lo que venían pagando hasta ahora. Entonces, esta situación es muy injusta porque son familias que llevan ya 7 años y que ya más o menos existe un arraigo a la zona y que de repente se ven expulsadas porque el fondo quiere cobrarles el doble de lo que venían pagando. Los inquilinos pagan actualmente entre 500 y 600 euros mensuales, mientras que el nuevo alquiler que se les ha comunicado estaría en torno a los 1.100. Esto, dice Víctor Palomo, va a desajustar la economía de las familias con un sueldo medio. El perfil de las familias son familias, por decirlo de alguna manera, de clase media. Es decir, es verdad que entraron por un criterio social o siendo menos de 35 años, pero que no son familias que no puedan afrontar el pago de los 500 o 600 euros que están pagando a día de hoy. Claro, lo que no pueden pagar es lo que le están diciendo de 1.100 euros. Ese tipo de alquileres, claro, te desajusta la economía familiar y por tanto están peleando para seguir pagando bien lo que venían pagando hasta ahora o un incremento proporcional y racional, no el doble por el mismo servicio. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Por otro lado, las familias afectadas, así como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, señalan que si los inquilinos no asumen estos nuevos alquileres, la empresa reclamará que abandonen sus casas. No obstante, recuerdan que estas viviendas se hicieron justamente para facilitar el acceso a la vivienda a familias con unos ingresos medios y que tenían unas condiciones muy determinadas en el momento en el que accedieron a ellas en 2017 de clase media para poder acceder a las viviendas. Ya tenemos la demanda encima de la mesa, ya tenemos la fecha, ya hemos presentado la oposición a la demanda y todo es porque ellos dicen que se ha expirado el plazo. Nosotros decimos que aquí estaban ellos primero, los vecinos, que tenían un contrato de vivienda de protección pública y que Fidere vino después y Fidere con sus formas tan agresivas y de verdad es que radicalizan mucho el mercado de un alquiler porque tienen estrategias muy agresivas y no les importa el desahuciar a 40 familias. Cosa que hasta ahora en este país no teníamos entidades o sociedades limitadas que se atrevieran con ese despojo a echar, a expulsar a tantísima gente a la vez. Como decimos, hoy tiene lugar el primer juicio a una familia. Por otro lado, estas familias están reclamando la paralización inmediata de los procesos judiciales y también una mesa de negociación colectiva para poder firmar nuevos contratos sin subidas para ninguna de ellos. Y esta situación se produce unos meses después de la aprobación por parte del Gobierno Central de la Ley de Vivienda, que pretende solucionar el problema de acceso a la vivienda mediante una serie de medidas. Sí, Víctor Palomo ha afirmado que la regulación de alquileres incluida en la Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno Central hace 2 meses impediría estas subidas por parte de grandes tenedores de inmuebles, entendiendo como tal a la empresa o persona física que cuente con más de 10 viviendas en propiedad o 5 dentro de la misma zona declarada tensionada. Vamos a escuchar de nuevo a Víctor Palomo. Nosotros lo que estamos pidiendo es una negociación colectiva para que se aprueben todos los contratos a un mismo precio o podemos entender que puede haber una pequeña subida proporcional. Eso sí estaríamos de acuerdo.
pero lo que no podemos dar de pie es a la expulsión de 40 familias. Entonces, esto ya pasó en Torrejón de Ardoz en el año 2019. Hubo una fuerte pelea entre los vecinos y Blackstone y al final se acabaron firmando contratos con una subida muy pequeña, proporcional, en la cual estaban contentas ambas partes. Eso es lo que nosotros aspiramos. Bueno, pues estaremos al tanto de este juicio que va a tener lugar hoy. Previamente al mismo se ha hecho una concentración en torno a las 12 de la mañana de familias afectadas y por otro lado conviene también recordar que Blackstone a través de su filial Fidere tiene otros bloques de viviendas en otros municipios de la región, mismamente por ejemplo en Tres Cantos, en las famosas 1000 viviendas. François Congosto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.